sobre trenes. A ver, aquí atrás, porque te quedaste ayer. Buenos días, Presidenta. Julio Mar Gómez, Medios Digitales del Pacífico. Presidenta, el reconocimiento es muy importante y es un acto que se valora. Y en este caso lo digo por los mexicanos que tuvieron a bien apoyar en Estados Unidos, y así lo reconoce la vocera Tammy Bruce, vocera del Departamento de Estados Unidos, quien agradeció el apoyo internacional ante esta catástrofe de México con Estados Unidos. ¿Por qué, Presidenta, este reconocimiento? Bueno, primero hay que felicitar, ayer lo hice, al presidente de Acuña y al gobernador también de Coahuila, que ayudó en este proceso. Segundo, esto es parte de cómo somos los mexicanos. Digo parte porque los mexicanos somos mucho más allá que eso. Pero el sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre. No importa bajo qué circunstancia, las y los mexicanos le damos la mano al que sufre, le damos la mano al que se queda atrás. Hay algunos que no les gusta eso, que siguen pensando como en el pasado, pero la esencia del pueblo de México es la fraternidad, y eso es lo que se muestra cuando salimos a ayudar a otros países, a otras naciones, a otros lugares, y cuando nos ayudamos entre nosotros. Cuando hay una situación difícil en nuestro país, toquen madera, un sismo, una inundación, los primeros que salimos a apoyar somos los vecinos, siempre hay una solidaridad enorme, y eso hay que rescatarlo y ponerlo por encima de todo. Ante todo el humanismo, Presidenta. Ante todo el humanismo. Muchas gracias. Presidenta, cambiando un poco de tema, el nepotismo es una calamidad que no se ha podido desterrar de la administración pública, y hay dependencias estatales que se han convertido en empresas familiares. Pues una de ellas es la Junta de Caminos del Estado de México. Trabajadores de la Junta han buscado que la gobernadora Delfina les atienda y enviaron una carta exponiéndole una situación de acoso que se vive en el interior del organismo, que dirige Ariel Juárez Rodríguez según su denuncia. Han sido objeto de tratos discriminatorios del personal a cargo de la subdirectora de la administración, María Teresa Ruiz, quien se hace llamar la jefa, y su pareja de Ariel Juárez. Ello junto con su hermano de nombre Walter Ruiz Pérez, que ocupan el puesto de director jurídico, coordinan una estructura que controla desde las contrataciones hasta las residencias regionales, donde se tienen en la nómina a varios aviadores. Las personas que forman parte de esta estructura la acompañan desde que Juárez Rodríguez era alcalde alcalde, y pues aquí el punto es que, Presidenta, es importante decirle qué hechos justifican para poder implementar que la ley de nepotismo se pueda adelantar o hacer algo mientras tanto no se dé. Bueno, pues cuando hay nepotismo vinculado con las leyes, pues tienen que sancionarse. Una persona, lo que dice la ley es que no puedes contratar a alguien que tiene un cuarto nivel de relación contigo. El cuarto nivel se establece por las relaciones directas. Un cuñado, por ejemplo, pues es el esposo de tu hermana, por decir algo. Entonces son dos. Y así, hasta el cuarto nivel se puede contratar, a menos que una persona llevara tiempo trabajando ahí y después es nombrada alguien por voluntad popular, y entonces pues ahí sería en afectación a la persona. Esa es la única salvedad que se tiene. Pero no puede haber nepotismo en la contratación de una persona a sus familiares. Eso es lo primero. Sobre el caso que mencionas, pues hay que ver qué de lo que mencionas tiene sustento, no porque no lo digas tú, sino en términos de la propia autoridad, pero siempre hay que recibir, hay que escuchar y hay que atender a las personas. Sí, Presidenta, aquí tengo el sustento del cual hemos estado investigando y con mucho gusto se los puedo compartir. Por otra parte, ayer me quedé con un poquito de las ganas de preguntarle, si bien es cierto, la mesa de seguridad ha cambiado el esquema, antes era el gabinete de seguridad,
la coordina el secretario Omar García Harfuch. Lo que tengo entendido son la Secretaría de Defensa Marina, otras dependencias del orden de la justicia, pero aquí hay varios temas que si quisiera saber si dentro de la Secretaría de Seguridad Pública hemos hecho algunos foros, tienen facultades estos nuevos vehículos que hemos visto que han sido muchísimos policías, muchas unidades que dice Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué facultades tiene? Porque si bien es cierto, el aeropuerto o los aeropuertos está a cargo de Marina, los puertos aduanales está a cargo Defensa. ¿Qué facultades pueden tener estas patrullas que están ahí por a cargo de la Secretaría? Recuerden que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene la protección federal, que normalmente es contratada en edificios, para cuidar instalaciones estratégicas, pero también pueden coadyuvar en algún lugar en donde sea necesario. Entonces pertenecen a esta policía que se dedica principalmente a la protección de los edificios, pero en algunos lugares, como por ejemplo Sinaloa, está ayudando en ciertos lugares a Defensa y a Guardia Nacional. Y estas unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son para investigar, son para prevención y también para reacción. En el caso de protección federal, pues son para cuidar, resguardar. Y si lo necesita la Guardia Nacional, se apoyan con ellos. Es algunos lugares específicos en donde está apoyando. Pero esencialmente las labores de la Secretaría, la Guardia Nacional es la institución por excelencia de protección y prevención y también de investigación. Pero le dimos capacidades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que a través de CNI, de su propia Subsecretaría de Inteligencia, puedan coordinar las labores de inteligencia e investigación como coadyuvantes del Ministerio Público. La situación del país en términos de inseguridad, de delincuencia organizada, requiere de las capacidades de inteligencia y investigación para apoyar al Ministerio Público en la elaboración de carpetas de investigación. Esa es su función principal de la Secretaría y en eso está apoyando, y a veces en ciertos lugares Protección Federal, que es esta policía que ayuda a cuidar edificios, puede hacer algunas otras labores de coordinación y protección. Es que había una duda, por ejemplo, quería preguntarle al fiscal general sobre los retenes que tiene la propia Fiscalía General de la República, en donde el presidente había dicho que por parte de las policías municipales tenían prohibido hacer los retenes por parte de las policías estatales igual. Pero ¿qué pasa cuando hay retenes de la Fiscalía General de la República? Que en caso de San Luis Río Colorado ha sido muy lento para el transporte público, y que fuera de eso era pedirle no quitarlos a lo mejor, pero sí poder hacer algo más accesible para los camioneros. Lo platicamos con la Fiscalía. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, Presidenta, se le ha dado seguimiento al caso del señor Antonio Luna, quien tras permanecer privado de su libertad durante 2 años logró demostrar en su proceso que hubo anomalías y que se ignoró diversas pruebas a su favor. Gracias a ello, el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza le modificó la medida cautelar, lo cual resulta muy difícil en el actual sistema judicial, donde muchas veces es más difícil declararse culpable para obtener una libertad anticipada. Más fácil, perdón. Sin embargo, esta persona sigue siendo objeto de señalamientos por parte del Poder Judicial, y su expareja, al intentar culparlo de un delito que no cometió. Pese a los dictámenes de especialistas, la Cuarta Sala Familiar no considera que haya violencia emocional hacia sus hijos, inducida por los abogados de su expareja, cuando en realidad esta sí la hubo, y no se brinda el apoyo para realización de exámenes psicológicos donde pueden proteger el bienestar de los menores. Presidenta, esta es parte muy importante. ¿Cómo se podría trabajar para que este tipo de conflictos no afecte a los hijos durante un proceso judicial, en donde al contrario pueda haber una mayor cobertura para que puedan tener un bienestar psicológico los niños? Ahí normalmente apoyan los DIF estatales frente a una circunstancia de este tipo, y las fiscalías también tienen algunas áreas de protección. Depende principalmente del Poder Judicial, de los juzgados civiles principalmente.
pero siempre el DIF estatal y federal apoya en estos casos y vemos el caso específico que planteas. Muchas gracias, presidenta. Le paso todos los datos. Muy bien. A ver, vamos, es que ya hemos preguntado por a ver aquí que hace rato que no preguntas. No, ahorita vamos. Gracias, presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. Preguntarle sobre este nuevo arancel que ayer se anuncia por parte de Estados Unidos al cobre y también a la industria o a productos farmacéuticos. ¿Cómo afectaría al país y si ya tienen planeada una estrategia? Sí, México exporta. Los dos países principales de exportación del cobre son China, en primer lugar, exportamos más a China que a Estados Unidos, pero sí exportamos a Estados Unidos, mucho de ello es chatarra, que después es refinada en los Estados Unidos y que la requiere Estados Unidos, porque ese es el gran tema, ¿no? Cuando se ponen estas tarifas para protección de la economía de Estados Unidos y para producción adicional, pues en realidad una buena parte de la exportación es porque lo necesita la industria y las empresas de Estados Unidos para su propia economía. Y en el caso de la farmacéutica también hay exportación a Estados Unidos. Vamos a esperar. Esta semana va un equipo del Gobierno de México a Estados Unidos a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con el presidente Trump. Lo encabeza el secretario de Economía, pero va en equipo de Hacienda y un equipo de Relaciones Exteriores. Y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para los temas integrales. Seguridad, entre otros seguridad de la frontera, migración y comercio. Entonces, inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México. Las decisiones pues muchas veces son del gobierno de Estados Unidos y nosotros lo que buscamos pues es apoyar para poder generar, por ejemplo en el cobre, pues otros esquemas de exportación, porque el cobre se requiere en muchos lugares del mundo. Entonces, ahí hay algunas opciones. Repito, mucho del cobre que exportamos es a China. China es un gran importador de cobre. Y en el caso de la farmacéutica, pues ya saben ustedes que tenemos un plan integral para el desarrollo de la industria farmacéutica en México que cubra la demanda local y al mismo tiempo pues que se pueda exportar, sí a Estados Unidos, pero buscar también otros mercados, que es parte del Plan México. ¿Confía entonces que en este acuerdo global se detengan, digamos, estas medidas de parte de Estados Unidos? Pues vamos a hacer todo el esfuerzo que esté de nuestro lado. Sabe el pueblo de México que estamos en eso. La situación que vive México no es exclusiva de México, es del mundo entero, de una posición que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos frente al resto de los países de cerrar su economía a través de las tarifas. Nuestra responsabilidad pues es buscar la mejor negociación posible con Estados Unidos y al mismo tiempo pues buscar otras opciones para la producción nacional y la producción y la exportación a otros lugares, y en eso hemos estado trabajando todo el tiempo. Y la economía mexicana tiene mucho que aportar. Y este cierre, lo que hemos dicho es este cierre de las importaciones, pues le afecta a Estados Unidos también, de muchas maneras, porque hay mucha integración de nuestra economía. Presidenta, ayer también la Secretaría de Agricultura de ese país mencionó que no habrá amnistía para trabajadores agrícolas y que van a ser deportados si no tienen documentos. ¿Cuál es su opinión? Pues ayer no se entendió muy bien la propuesta que están haciendo, porque el presidente Trump antes había dicho que se iba a respetar si los empleadores establecían cuántos trabajadores necesitaban. Y ayer ya dijeron que eso no correspondía a la amnistía, entonces vamos a esperar a ver cuál es la propuesta que están haciendo y siempre
nosotros en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Presidenta, rápidamente 2 temas. Ayer Amnistía Internacional, esta organización, señala que las madres buscadoras o personas o familiares de personas desaparecidas pues han sufrido una violencia pues, prácticamente sistemática desde el año 2011 a la fecha. Reportan, por ejemplo, el asesinato de 30 familiares de personas desaparecidas. ¿Qué acciones, ya sabemos que envió estas leyes al Congreso, pero qué acciones tendrá? Hay comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación. Entonces, tienen los colectivos las puertas abiertas para seguir hablando y trabajando con la Secretaría de Gobernación, y ahí donde se requiera apoyo para su protección, se otorga. Entonces, este diálogo que hizo Rosa Isela Rodríguez ha sido muy importante y se va a seguir atendiendo. Presidente, ya prácticamente para terminar, ayer inició, digamos, de manera formal la transición de la Suprema Corte de Justicia. Hubo un encuentro entre la actual presidenta de la Corte y el… Qué bueno, vamos avanzando. ¿Algún comentario para que esta transición? Pues vamos avanzando, y fue buena la declaración, que haya tranquilidad en México de que va a ser una transición. Eso fue lo que declaró el próximo presidente de la Corte. Dijo, va a ser una transición institucional y puede estar tranquilo el país. Algo así fue su declaración. Tersa, y puede estar tranquilo todo el mundo. Entonces, ya, vamos caminando hacia adelante. Rapidísimo, por último, Presidenta, ¿tendrá más detalles sobre este robo de oro de 33 toneladas de oro? Está el Gabinete de Seguridad investigando y trabajando con los afectados. Gracias. Vamos aquí a ver. ¿Tú? Sí. Presidenta, el diputado Ricardo Monreal anunció que en septiembre, en el periodo ordinario de esta legislatura, no se descarta evaluar una reforma fiscal. Y le preguntaría, Presidenta, frente a una crisis fiscal del Estado, donde ante una mayor acumulación de capital y mayor demanda social de obras sociales, ¿cree que el Estado mexicano esté cerca o lejos de una crisis fiscal? No. La economía de México está bien y el presupuesto público está bien. Cero, nada, no hay problema. Y para el secretario de Infraestructura y de Comunicaciones, el secretario Layud, fíjese, Presidenta, que corría el primer informe de labores del presidente de la Madrid y su secretario de Comunicaciones, el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, dijo que había condiciones para que el tramo México-Querétaro contara con una doble vía y eléctrica. Eso se quedó atrás. De hecho, existe. Señor secretario, por favor. Platícales todo cuando lo inauguraron y que luego ya nada circuló ni en prensa. Claro. La verdad es que es muy interesante la historia que usted comenta. Ya la había comentado justamente con la presidenta, porque ahorita en el proceso de planeación de los nuevos trenes, justamente como vamos paralelo a los derechos de vía, a la vía que se opera actualmente de carga, pues hemos estado recorriendo todas las vías. O sea, ahorita hemos ido conociendo a través de vehículos pequeños, pues cómo es la vía, cómo es el trazo, dónde estaban las estaciones antiguas, etcétera. Todas y todos tenemos esta imagen de los trenes, les decía yo, construidos en el Porfiriato o después del Porfiriato, las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la doble vía electrificada México-Querétaro efectivamente se empezó a construir a finales de los años 70, se construyó durante buena parte de los 80 y se puso en operación a inicio de los años 90. Es una doble vía que tiene estaciones, o sus estaciones principales eran Buenavista, Huehuetoca, Polotitlán, Tula, San Juan del Río y Querétaro. Incluso la estación de Tula, fin de pasado un par de ocasiones por ahí, es una estación de pasajeros que se construyó y que quedó abandonada. Tiene ahí las placas de inauguración, como usted mencionaba, del presidente de la Madrid en aquel momento.
Y parte de la tragedia de lo que sucedió con el proceso de privatización es que como desaparecieron y hubo una política de desaparecer los servicios de pasajeros, esa infraestructura es parte de la infraestructura que se concesionó para ser operada por carga. Incluso ya estaba en operación la vía electrificada, es decir, la catenaria, que es los postes, el cable y los brazos, con subestaciones eléctricas desde la Ciudad de México hasta Querétaro, ya existía. Hoy esa vía tiene, los postes todavía ahí están, muy poquitos tramos tienen un cable, ya no está evidentemente en operación, porque cuando llegó el primer concesionario de carga, que en ese momento todavía era TFM junto con Kansas City, que ahora es CPKC, Canadian Pacific, lo primero que hicieron fue quitar la catenaria eléctrica para poder meter los trenes de doble altura de carga. Realmente la catenaria eléctrica habrá operado un par de años, hubo unas locomotoras eléctricas que operó Ferrocarriles Nacionales, sí hubo problemas al inicio de la operación, pero tampoco se dio como un tiempo de puesta en servicio, puesta en marcha. Habrán personas que habrán recorrido en lo que se llamaba el tren El Constitucionalista. En los trenes que no eran eléctricos, todavía los de diésel, sí habrán recorrido sobre esa doble vía, que en términos de diseño tiene algunos tramos que podían llegar hasta 160 kilómetros por hora. Entonces, la historia, y por eso creo que es importante subrayarla, es esta paradoja de que el Estado mexicano hizo una grandísima inversión con un buen trazo para una vía de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, y en el proceso de concesionamiento no se consideró que ese podía ser un servicio al público, sino simplemente el servicio de los privados, considerando que aparte existían otras dos vías de carga a Querétaro. Es decir, tenemos las vías del Porfiriato, que son conocidas como las vías A y B, se construyeron en los años 80 las que son conocidas como las vías Juárez y Morelos, y las 4 se concesionaron para ser operadas para carga. Finalmente, Presidenta. Una foto ahí que lo pueden pasar. O sea, hay tramos, fíjense la tragedia del neoliberalismo y la irresponsabilidad de la privatización de los ferrocarriles con Zedillo, porque había tramos que se acababan de construir, que evidentemente tenían demanda, como la México-Querétaro, con catenarias ya puestas, y ahora se usa para carga. Lo primero que hicimos era ver si ese podía ser el primer trazo para el México-Querétaro de pasajeros. El problema es que como va más rápido, pues tiene curvas demasiado angostas y entonces no da para la velocidad que queremos ahora. Por eso se va a construir una nueva vía, además de que está concesionada para uno de los concesionarios. Entonces es la irresponsabilidad y la corrupción también, porque no olvidemos que Zedillo después se fue a trabajar a esa empresa a la que le concesionó esa vía que habían construido hacía unos años para hacer un tren eléctrico México-Querétaro. Es más, fue inaugurado por De la Madrid y pocos años después se canceló. Solo para concluir, Presidenta, sí. En 2004 su antecesor Vicente Fox le encargó al ingeniero Loyola Vera, en ese plan México-Querétaro, garantizarnos a los mexicanos la conclusión de ello, que no, pues simplemente no acabó. Sí, no, pues cuántas promesas no cumplidas hubo ahí. Para empezar, la democracia. Andaban celebrando hace unos días los 25 años de la traición a la democracia, porque la verdad Fox es eso, es un traidor a la democracia. Mucha gente, primero fue un pacto con Zedillo dicho por el propio Labastida en su libro, y con Estados Unidos, dicho por Labastida. Y segundo, pues nada más hablemos del fraude electoral del 2006 y del desafuero. O sea, llegó a la presidencia para evitar unos años después, primero no cumplió la mitad de sus promesas, o más de la mitad, o casi todas. Por cierto, ahí, seguro al ratito va a estar contestando. Y después, pues una traición tremenda, con el desafuero, inventando un delito al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para que no participara en la elección. Viene la movilización social masiva en todo el país, se tiene que echar para atrás
pero de todas maneras él dijo no va a llegar López Obrador porque no va a llegar y es partícipe del fraude electoral del 2006. Entonces, entre otras de sus promesas no cumplidas, pues fue el México-Querétaro. Vamos, a ver si tienen la foto. A ver, pongan la foto de unos tramos que todavía se ve. Este es el recursos públicos, recursos del pueblo que se utilizaron para empresas paraestatales, para obra pública, que después se privatizaron. A ver si, ¿ahí la tienen? Miren, la estación de Tula. Ahí están las catenarias, estas son. Inaugurada por De la Madrid y realmente nunca funcionó. Sobre la reapertura de la frontera. Gracias, muy buenos días, Presidenta, para el secretario, para el director de la Agencia Ferroviaria, para mi amigo Las Mentiras. Buenos días. Demián Duarte de Sonora Power, Presidenta. Bueno, evidentemente el lunes fue un día importante para la ganadería en general, pero importante para Sonora en lo particular. Es el primer estado que logra, bueno, la reapertura de lo que es la exportación de ganado en pie a los Estados Unidos. Se hace esto a través de la estación cuarentenaria de Agua Prieta, con destino a Douglas. Fueron 882 cabezas de ganado el día lunes. A partir de ayer, martes, bueno, pues ya se dio el flujo total de 1,300 cabezas, que bueno, va a ser un flujo diario. Hay varios temas relacionados. Uno, que evidentemente el volumen de ganado que está cruzando pues es por lo menos 10% superior al normal, con el ánimo de compensar el atraso. Y el otro tema que es muy relevante, usted decía que les afecta a los Estados Unidos estas medidas. Bueno, sí, el precio del ganado se triplicó de $1.50 a $4.50 la libra, ¿no? Entonces, evidentemente hay un efecto fuerte inflacionario relacionado con este asunto. Obviamente para el sector ganadero, para los rancheros de Sonora, a partir del próximo lunes entiendo que Chihuahua también ya entra en esta lógica de la apertura de 2 estaciones cuarentenarias. Bueno, pues hay gran algarabía, ¿no? Porque se logra finalmente desatorar el flujo de ganado después de 2 meses de atraso por parte de esta decisión unilateral de Estados Unidos. Obviamente interesa mucho el comentario que usted tenga al respecto de lo que viene justamente para el sector ganadero. Mañana viene Julio Verdeguer. Mañana vamos a hablar de otro tema que no les gusta nada, de alimentación para el bienestar y leche para el bienestar. Y viene también el doctor Julio Verdeguer, secretario de SADER, y le pedimos, si quieren, a él que explique todo el proceso de negociación con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y todo lo que se va a hacer para el control, lo que ya se está haciendo y más cosas que se van a hacer para el control del gusano barrenador, pero afortunadamente pues se logró esta apertura. Es, como le digo, la actividad ganadera… Somos muy persistentes los mexicanos. La actividad ganadera y en particular la ganadería de bovinos pues es muy importante para la economía de Sonora. El sector primario de Sonora, como usted sabe, bueno, pues muy importante, sí. Representa una enorme producción de ganado bovino, de ganado porcino, de ganado avícola, de granos, hortalizas y una serie de productos alimenticios, bueno, que son fundamentales justamente para estos mercados de exportación. Evidentemente, pues Sonora tiene, como ya lo hemos dialogado en este espacio, pues una interacción muy fuerte, ¿no? Con el suroeste de los Estados Unidos, a través de esta relación que tenemos con el estado de Arizona. Y bueno, Presidenta, yo ya me enteré que va a mi tierra el próximo fin de semana. El sábado. Tengo entendido que tiene agenda en Cajeme y en Guaymas. Si nos Vamos a inaugurar el hospital de Vicam. De Vicam Puebla. Ajá. Ese es el principal. Recuerden que la gira que estamos haciendo ahora, bueno, también vamos a otras obras y tiene otros objetivos también, pero los 2 principales objetivos son
en los estados en donde está el convenio del IMSS Bienestar, donde opera el IMSS Bienestar, resolver todos los pendientes que hay para seguir avanzando. Se hacen reuniones con los gobernadores, con el equipo del IMSS Bienestar, con todo el equipo, y además vamos inaugurando hospitales. Al cierre de este mes vamos a haber inaugurado 15 centros de salud y hospitales en el país, en lo que va de nuestro sexenio. Por supuesto, todos ellos iniciados por el presidente López Obrador, pero les hemos dado continuidad. Son 15 centros de salud y hospitales que estamos inaugurando y vamos a seguir. Todavía hay varios del ISSSTE, del IMSS y del IMSS Bienestar que se están construyendo, además de los nuevos que estamos planteando. Por supuesto, va a ser muy bienvenida a Sonora. Yo me voy a trasladar hoy mismo para poderla recibir correctamente por allá. Y obviamente nos gustaría mucho escuchar de su parte un mensaje en esta que será la tercera gira oficial que usted emprenderá como presidenta de la República. Bueno, ya saben que queremos mucho a Sonora. Mandamos saludos al gobernador también. Y somos bien recibidos en Sonora, la cuarta transformación avanza en el estado de Sonora y como siempre dándole seguimiento a todos los proyectos que tenemos con Sonora, desde el Plan México, el nuevo polo de bienestar, la carretera Guaymas-Chihuahua, Babispeno-Casas Grandes, el propio puerto de Guaymas, los distritos de riego, principalmente del sur de Sonora. Entonces, vamos a hablar de todo ello con la gente y con el gobernador, por supuesto. Bueno, por último, presidenta, mire, se ha estado hablando aquí del tema de la gentrificación, que creo que es un tema interesante de analizar y revisar. Evidentemente que nos hemos debido trasladar a la Ciudad de México por asuntos de trabajo, como es mi caso, pues estamos un tanto preocupados por este rechazo que hay. Se ha tratado de simplificar el tema de la gentrificación, ubicándolo como un tema de ciudadanos norteamericanos y también como un tema de plataformas. Creo que es mucho más amplio el tema, porque obviamente corresponde a un efecto de lo que es la ley de la oferta y la demanda, es decir, a mayor demanda, pues los precios tienden evidentemente a subir. Ahora, el tema creo que es relevante analizarlo desde otro punto de vista, porque no es solamente la Ciudad de México que está teniendo este fenómeno. Por ejemplo, yo que vivo en Sonora también, le digo Hermosillo, Álamos, Guaymas, en particular San Carlos, pero quienes conocemos, por ejemplo, Mazatlán, entendemos que también se presenta este fenómeno en Cancún, en Los Cabos, y así fundamentalmente en todos estos destinos que son muy atractivos para los visitantes de Estados Unidos y de otros países. Hay mucho canadiense, también mucho europeo que viene, pero también habemos mexicanos que somos considerados de alguna manera gentrificadores también por el efecto que provocamos en los lugares a los que llegamos a vivir. Al final de cuentas, pues nosotros no podemos oponernos a los precios que nos fijan, por ejemplo, quienes tienen propiedades y las rentan, ¿no? Y creo que sería también un poco, pues no sé cómo calificarlo, que alguien rente su propiedad a un precio menor que el que existe justamente en el mercado. Esto, al final del día, como fenómeno económico, mueve mucho a la reflexión y genera un alto interés en la discusión que es y debe ser nacional. Quisiera yo preguntarle si está en su mente, presidenta, la posibilidad de establecer justamente una legislación nacional justamente para controlar este tipo de situaciones que tienen que ver con el incremento en los costos de la vida en estas comunidades que, bueno, al final de cuentas son muy atractivas, muy llamativas para los visitantes de negocios, para los visitantes por turismo, para quienes son nómadas digitales o quienes tienen que emigrar justamente a otros centros urbanos por razones de trabajo. ¿Qué es la gentrificación? Habría que primero preguntarnos eso. Son procesos que se han vivido en la Ciudad de México, en otras ciudades y en muchas ciudades del mundo, donde la población original que vive en cierta colonia empieza a verse desplazada por vivienda de otro nivel económico. Entonces, una persona que vive en una vivienda que paga una renta o que tiene ahí su casa de hace mucho tiempo, se generan procesos, a veces promovidos desde el gobierno. No es el caso ni de cuando fui jefa de gobierno, ni de
Clara Brugada, obviamente. Se dio mucho, por ejemplo, en el periodo de Mancera en la Ciudad de México, en donde se cambia el uso de suelo. O sea, por ejemplo, en un lugar que había uso de suelo de una vivienda de 3 pisos, se cambia a una vivienda de 20 pisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es muy rentable para aquellos desarrolladores inmobiliarios que dicen, bueno, pues en esta casa, en este terreno te lo compro y se hace una vivienda tiene un costo mayor y son muchísimos edificios, muchísimos pisos en el mismo edificio, perdón. Y así se va, digamos, ampliando la cantidad de personas que van llegando a estos lugares, expulsando a los pobladores originales y, entre otras cosas, elevando el nivel de vida en esos lugares. Y la gente que vive ahí desde hace mucho tiempo, pues tiene razón en decir, bueno, pues ¿por qué se da este proceso de gentrificación? Sobre todo si son procesos en donde no se incluye a la gente que vive ahí. Hay otros procesos de elevar el número de pisos, pero que se hacen con la gente. Entonces es un proceso participativo donde se platica con la gente y se dice, a ver, vamos a redensificar esta zona, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si sí están de acuerdo, ¿qué tendría que ocurrir para que esto fuera así? Pero participa la ciudadanía que vive ahí en todo este proceso. En particular en la Condesa, en la Ciudad de México o en la Roma han sido varios temas que han ido ocurriendo desde hace ya muchos años, algunos que no fueron promovidos por el gobierno, sino sencillamente fueron ocurriendo como parte del desarrollo de la ciudad. Muchos comercios, restaurantes, que atrajeron a mucha gente a visitar la zona, no necesariamente a vivir ahí, y después personas que fueron llegando a vivir de otro nivel económico y que fueron encareciendo las rentas a partir pues de la demanda de esta zona. Entonces, obviamente los procesos de gentrificación no deben ocurrir si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir a la periferia, pues porque cambia el nivel de vida y divides entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen. Y entonces se quedan con las mejores zonas de la ciudad aquellos que tienen recursos económicos. Si se dan procesos de redensificación, pues tienen que hacerse en un proceso participativo, donde quien viva allí pueda participar y pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es un proceso que ocurre en muchas ciudades del mundo. Nueva York, por ejemplo, vivió pues muchos procesos de gentrificación en Manhattan y en otras zonas, y muchas otras ciudades del mundo lo han vivido, muchas ciudades de Estados Unidos, y México, particularmente la Ciudad de México, aunque no solamente. Entonces, ese es un proceso y hay que atenderlo. La otra tiene que ver con gente que viene de otros lugares, o de México o del mundo, a vivir en la zona, que puede ser parte del proceso de gentrificación, pero no necesariamente un proceso de gentrificación está asociado a personas extranjeras que vengan a vivir a México, a esta zona. Eso hay que aclararlo. Entonces, tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad y particularmente el costo de la renta y de la vivienda. ¿Cómo se hace? A través de distintos mecanismos y también construyendo vivienda social, que es lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que todo el proceso de las nuevas viviendas que estamos haciendo, no lo estamos haciendo alejado, no lo estamos haciendo en la periferia como se hizo durante mucho tiempo, sino cerca de los lugares de trabajo. Entonces, hay que atender el fenómeno de la gentrificación. Otro fenómeno distinto es el que se puede desprender a partir de ahí de xenofobia o de discriminación. Entonces, en la manifestación que hubo en la Ciudad de México, por más legítima que sea la demanda de la gente que vive en los lugares, ni se puede aceptar la violencia ni los discursos de odio. Eso no es México. Y más la Ciudad de México, que vive de la migración, ha vivido de la migración. Esta ciudad se construyó, sí, de los pobladores originarios, pero de muchísima migración de todo el país y también de migración de muchos procesos de asilo político y de migración que siguen ocurriendo.
Entonces, y vamos a apoyar ahí a la jefa de gobierno y a alcaldes, porque los usos de suelo, todo esto depende mucho de las políticas municipales y estatales, pero vamos a apoyar, porque finalmente lo que queremos es el derecho a la vivienda, que se garantice, y el derecho a la ciudad o a las ciudades. El derecho a las ciudades, poder gozar de todos los beneficios de una ciudad sin que seas expulsado a la periferia y que haya una diferencia social entre unos y otros. Claro, es muy importante su punto de vista, su aclaración, Presidenta. Evidentemente porque… Tenemos que trabajar con los estados, porque los usos de suelo son municipales. En el caso de la Ciudad de México, le corresponden al Congreso de la Ciudad de México. No es un asunto federal. ¿Cómo estamos nosotros atendiendo el derecho a la vivienda con la construcción de viviendas? Y podemos apoyar a todos los estados y a todos los municipios, si así se requiere, para garantizar el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. ¿Cómo van a hacer una ley que quieren homologar cómo perseguir el delito de extorsión? Sí, pero es distinto. Pero no estarían dispuestos a… Es distinto. Es distinto porque hay atribuciones que la Constitución establece a los municipios. Entonces, los municipios son autónomos. Entonces, una cosa es perseguir un delito a nivel federal y a nivel estatal, y la otra es invadir las funciones que tiene un municipio. Entonces, más bien ahí se coadyuva, se trabaja coordinadamente para garantizar el derecho a la vida digna de las personas en las zonas urbanas. Bueno, aparte es toda la especulación inmobiliaria y el cártel inmobiliario y las ilegalidades que se han dado, porque una cosa es que se cambie el uso de suelo y puedas construir un edificio de 20 pisos legalmente, y otra cosa es que construyas un edificio de 20 pisos donde se permite uno de 2. Eso es el cártel inmobiliario, desarrollado principalmente en la alcaldía Benito Juárez, desde que fue alcalde el actual presidente del PAN, para que no haya duda. Es muy importante su apunte, Presidenta, porque se ha exacerbado mucho el debate respecto a este tema. Y qué bueno que se dé el debate, porque hablando claramente que no queremos discriminación, no debe haber discriminación de ningún tipo, es un debate interesante que se dé en la ciudad y en otros lugares de cómo garantizar el derecho a la vivienda y los accesos públicos, el acceso a los servicios públicos de los habitantes. Muchas gracias. Sobre eso estudió mucho Andrés Layuz también, sobre los trenes. Buenos días, Presidenta. Yereta Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, durante el primer semestre la inversión fija bruta mostró señales de estancamiento, especialmente en su componente privado, lo que podría afectar la generación de empleo. En contraste, la inversión pública en infraestructura ha demostrado tener efectos multiplicadores, como ocurrió con Dos Bocas y el Tren Maya. ¿Su gobierno espera un impacto similar en crecimiento y empleo con los proyectos ferroviarios iniciados este año, como el tren interoceánico? Digamos que están a su 10% o hasta un poco menos del empleo que se va a generar ya que estén operando, porque ahora hay movimiento de tierras, se está terminando el derecho de vía. Entonces, en el momento que esté todo en construcción, sí se van a generar pues por lo menos unos 50,000 empleos de manera directa, más los que se generan de manera indirecta. También la vivienda en unos meses ya va a estar al máximo la generación de empleo. Apenas también están movimientos de tierra y todavía no se requiere tanto empleo, pero eso va a ayudar a impulsar el empleo en nuestro país. La construcción, hay una inversión muy importante de los concesionarios que tenían las concesiones de hace tiempo de aeropuertos en el país, que también va a generar una inversión muy… ¿De cuánto dinero es ese? Que es privada, porque son concesiones que existían hace tiempo. Son más de 130,000 millones en el sexenio de inversión privada vinculada con estos temas. Y pues todavía viene pues todo lo de carreteras también, que apenas inició, y eso va a impulsar muchísimo la economía.
y más todo el Plan México, los polos de bienestar, que inicia su licitación y poco a poco va a empezar a fortalecerse. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, Fitch Ratings advirtió que los recientes bloqueos de instituciones financieras por supuesto lavado de dinero podrían generar riesgo de contagio y afectar la confianza en el sistema financiero mexicano. ¿No considera que Fitch está sobredimensionando estos riesgos, sobre todo considerando que en el pasado no alertó con la misma contundencia sobre crisis financieras mayores o malas prácticas bancarias a pesar de cobrar por sus análisis? No hay riesgo, y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, muy importante. También lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación. También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando. Entonces no hay riesgo. Y me acaba de informar, me pasó ahora. A ver, chécale bien si está bien la información, no le vaya a dar mal. El otro día también me equivoqué a la hora de decir, en vez de 200,000 barriles dije 200 millones, y ya anda la oposición diciendo que… una nota que me anda Hacienda, en estos días era el tiempo límite para las sanciones que iban a imponer a los bancos y parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para pues esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda. ¿De cuántos? A ver si lo informan la propia Secretaría de Hacienda que… Muchas gracias, Presidenta. Finalmente, Presidenta, en junio se registró una nueva caída en el empleo formal pese al dinamismo del consumo y las exportaciones. Algunos analistas plantean que ante el alza del salario mínimo y la reforma de las 40 horas, algunas empresas podrían estar pues optando por no registrar nuevos empleos ante el IMSS para reducir costos. ¿Cómo interpreta su gobierno esta desconexión entre la buena marcha de la economía y la caída del empleo formal? ¿Estamos ante un ajuste coyuntural o un cambio estructural en el mercado laboral? A ver, hay varios temas que influyen y se va a recuperar el empleo, tengo la certeza, porque estamos trabajando en ello y además el plan lo estamos desarrollando y estamos hablando con las empresas y evitando que pueda aumentar. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y se va a recuperar. Hubo una parte vinculada con agricultura, que es estacional, pero además la sequía que afortunadamente está lloviendo en todo el país, lamentablemente en algunos casos con inundaciones, pero tiene una parte buena que está lloviendo pues en estados donde no había llovido, en Sonora está lloviendo, en Chihuahua, Tamaulipas, ahí hasta ya llovió de más, pero ayuda mucho a que se recupere la agricultura y la producción agrícola, agropecuaria en general, porque también ayuda al sector pecuario. Entonces eso impactó. Una parte que tiene que ver con la manufactura, que está directamente asociada pues a los temas de la disminución de exportaciones. Durante un periodo se están recuperando las exportaciones, y otra parte también pues a que apenas están generando empleo las obras públicas y las obras privadas, entonces se va a recuperar. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Buen día. A ver aquí, estoy buscando quien no había preguntado hace mucho. Buenos días, Presidenta. Sí. Romina Gándara, sin embargo, no me levanto por los compañeros de atrás. Primero, preguntarle, son 3 temas. El primero tiene que ver con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si tiene conocimiento que 8 de los 11 magistrados de la Sala Superior de ese tribunal
pues son políticos ligados al expresidente Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Amalio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa. Si conoce casos también de corrupción y arbitrariedades que ellos hayan presuntamente cometido en ese tribunal, y respecto a ese mismo tema, al ser un tribunal de justicia administrativa que ha resuelto litigios millonarios, y entre esos litigios que se han resuelto, pues se ha hilado una serie de fallos a favor de políticos como el exgobernador César Duarte, Rosario Robles. ¿Por qué ahí no aplicó o no se hizo una reforma judicial en ese tribunal? Tiene que venir también una parte para lo administrativo, ya lo estamos trabajando, y muchos de estos magistrados pues ya también se está terminando su periodo. ¿Conoce de algún caso de corrupción? Hay muchos casos. ¿Cómo cuáles? A ver, si hay un caso de corrupción, pues evidentemente se denuncia. Usan prácticas similares a las que ha usado la Corte, en donde para no resolver regresan casos o guardan los casos en el cajón durante mucho tiempo. Eso ocurre en el Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay casos de corrupción, pues eso ya lo tiene que determinar las instancias correspondientes y poner su denuncia en la Fiscalía. Y en el tema de una reforma menciona que se está trabajando, ¿podría ser más específica en qué? Sobre todo, recuerden que la reforma al Poder Judicial tiene que ver con procesos largos. O sea, no solamente es la elección de jueces, magistrados y ministros, o juezas, magistradas y ministras, sino también con los tiempos de resolución. Entonces, estableció que un juicio mercantil tiene que resolverse en 6 meses. Eso dice la Constitución. Para eso tienen que modificarse muchas leyes, que son las que ahora, algunas de ellas ya se enviaron y otras están por enviarse, que tienen que ver con todos los procesos, desde la ley de amparo y otros, para poder reducir los tiempos y que en efecto se cumpla la Constitución, para que los juicios no se vayan como algunos que conocemos, que llevan 18 años sin resolverse. Entonces, eso viene en las siguientes leyes y eso le afecta al Tribunal de Justicia Administrativa o le impacta al Tribunal de Justicia Administrativa. En un segundo tema, Presidenta, también dudas de lo que quedó ayer, de lo que expuso el fiscal Alejandro Gertz Manero cuando se le cuestionaba por qué no se judicializaron esas carpetas de investigación en contra del expresidente, que la misma Fiscalía informó en el 2022, a 3 años, una falta de judicialización. Él hablaba de la falta de pruebas, que no le entregaron las pruebas, y también hablaba de la ratificación, aunque según el Código Penal ya no se tendría que ratificar una denuncia, pero particularmente en el tema de la falta de Tiene pruebas. que explicarlo a la Fiscalía. Le corresponde al fiscal explicarlo. Pero ayer dio una explicación aquí y le corresponde a la Fiscalía explicarlo. Lo que planteó aquí en la mañanera como parte del Gabinete de Seguridad, pues le corresponde a la Fiscalía pues explicar lo que mencionó ayer con más detalle. Sí, porque sí, en el caso, y lo que queríamos preguntarle, si fue la UIF la que no entregó las pruebas suficientes, si usted no considera que esto no está abonando al pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, que por cierto es algo que pues le ha señalado la oposición desde que estaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes, y qué pasó con esa demanda, pues es la Fiscalía. El fiscal y la Fiscalía, o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema.
Muy bien. En un tercer tema, Presidenta, sin embargo, publicamos que Hugo Patlán Matehuala, un priista de Sonora que ha estado pues muy ligado como operador de Roberto Madrazo, de Mario Fabio Beltrones, y que pues ha sido parte de la estructura del PRI, fue contratado por Guadalupe Tadei en la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE. Para recordar que hace esta unidad es nada más y nada menos la que torció las palabras del entonces presidente López Obrador para que fuera sancionado en el 2024, y ahora este personaje pues está en esta unidad que es fuerte, y pues fue contratado, no sabemos si por error o quizá intencionalmente, por la presidenta Guadalupe Tadei. ¿No le parece riesgoso esto para el INE? Pues también ella tiene que explicar. O sea, le corresponde al INE estas contrataciones. Entonces, pues ellos tienen que explicar, ¿no? El problema, presidente, es que varios de los casos donde se acusa precisamente a la Cuarta Transformación de supuesta censura, que son acusaciones que se han dado recientemente, vienen de esa unidad técnica de lo contencioso electoral que está ocupando Hugo Patlán, y que no solamente acusa a la Cuarta Transformación, también ha estado hostigando a la prensa, como por ejemplo a compañeros Álvaro Delgado, Fabricio Mejía, por un caso particular que involucra a una magistrada que es esposa del ex procurador de Vicente Fox. Este no es el único caso. Preguntarle si haría usted alguna recomendación a Guadalupe Tadei. No, les corresponde a ellos las contrataciones. La presidenta tiene funciones muy claras y hay autonomía en ciertos órganos que muchos defienden. Pues hay cosas que le corresponden a la Fiscalía, nos coordinamos, buscamos la manera de trabajar conjuntamente, sobre todo para el tema de la seguridad y el cero impunidad, y coadyuvamos con el Ministerio Público a través de la Secretaría y de la Guardia Nacional, pero les corresponde a ellos dar sus explicaciones. Entonces, ¿por qué esta persona está ocupando este lugar? Pues no le corresponde a la presidenta ni recomendar ni no recomendar, porque luego van a decir que soy muy autoritaria porque ya nombro yo a todos, ya no dando recomendaciones. El INE, con su autonomía, que explique por qué esta persona está ocupando este sitio. Pero dentro de los señalamientos del INE, ¿esto no nos diría que pues se han dejado, por así decirlo, seducir por la oposición al darle este tipo de… Pues que lo expliquen ellos, que lo expliquen ellos. Nosotros, desde este lugar, lo que tenemos es derecho de réplica, y damos nuestra opinión y trabajamos todos los días, no solamente para informar lo que hacemos, sino para defender nuestro proyecto y para explicarlo por qué el proyecto de la Cuarta Transformación es viable, tiene futuro y es lo que ha decidido el pueblo de México. Y qué diferencias hay entre nuestro proyecto y el pasado neoliberal corrupto. Pero estas contrataciones pues le corresponden al INE, que en todo caso, si hay estos temas, pues que expliquen. Muchas gracias, presidente. Sí. A ver, vamos a ver. A ver, Jalisco, ándale pues. Buenos días, presidenta. Saúl Soltero, de los canales de redes sociales El Nopal Times y El Charro Político. Presidenta, respecto al tema de las aplicaciones que se han incorporado pues a sus conductores al IMSS, algunos usuarios pues en nuestros videos en redes sociales nos han expresado pues específicamente en el caso de Didi pues este temor a perder su empleo porque Didi aún no los ha registrado, y por lo mismo pues hay este caso de que al incumplir la ley pues podrían aplicárseles sanciones a Didi por no estar dando ese cumplimiento. Va a cumplir, tienen que cumplir. ¿Tampoco creen que a Didi no le interesa seguir trabajando en México? Sí. Pues claro que sí, pues tiene que cumplir con la ley. Nada más, pues sí, es importante decir que es de las pocas que… ¿Ha habido no es que la única que no ha… Pero tiene que hacerlo, tienen que hacerlo. ¿Se ha generado como alguna mesa de diálogo, presidenta? O todo el tiempo el secretario del Trabajo
tiene pláticas con todas las plataformas y también con las y los trabajadores. Entonces, todo el tiempo hay mesas de trabajo. ¿Ve potencialmente que se pueda aplicar alguna sanción sobre este caso? Bueno, lo determina la ley. Recuerden que son 6 meses de prueba, de aquí a diciembre. Entonces, en este periodo, pues, Didi tiene que cumplir y yo pienso que va a cumplir. En otro tema, el pasado domingo salieron pues un contingente de personas quienes se manifestaron libremente para exigir la anulación de la elección judicial. Según consta en algunos videos de entrevistas que se hicieron, algunas de estas personas que se quejaron pues ni siquiera fueron o acudieron a votar. ¿Cómo cuántos fueron? ¿Cómo cuántos marcharon? Sí, menos de 100 personas. ¿Qué opinión le genera que algunos de estos argumentos… México es libre. Está bien que marchen, que se manifiesten, que den su opinión. Sin problema. Nada más que pues así como que digan, qué convocatoria, pues no, ¿verdad? Sí. Por otro lado, pues alcaldes de la transformación pues en la zona metropolitana de Guadalajara pues han expresado que la televisora de Ricardo Salinas pues ha presionado a los alcaldes pues con temas informativos pues en mismo redes con diferentes notas. Qué bueno que menciones este tema, no por lo de los alcaldes, pero toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, incluso a Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige. Una misoginia, un machismo, terrible. Pero ¿cuál es lo que está en el fondo? Pues que no quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Entonces le busca por aquí, le busca por allá y que él va a combatir a la 4T y a la presidenta. Y pues sí, pero debe 74,000 millones de pesos. Entonces él, pues, ¿qué es lo que hay en el fondo? Es lo que… Pero de todas maneras hay que mencionarlo, porque ni quiero poner aquí los tweets o sus publicaciones en X. Pero, repito, particularmente a Sabina Bergman, a Vanessa y a Denise Dresser, que miren, hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no puede, o sea, hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres, ya lo vivió Citlali también, de esta manera. Y tiene que ser un asunto social, no solo de la presidenta, porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no. Y en este caso… O a cualquier mujer, pero particularmente a periodistas. En este caso del hostigamiento pues a diferentes alcaldes de la transformación, precisamente pues presionando, evidenciando o pues generando pues una línea política. Pues que política. No se dejen presionar. O sea, fíjense, habla mal de la presidenta, habla mal de la 4T, habla mal de mucha gente. Bueno, incluso de los que no son de la 4T, pero lo critican. Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues presionar. Pues que no se dejen presionar. No pasa nada que hablen todo el día mal de la presidenta en TV Azteca, cada vez lo ven menos. La verdad, está perdiendo rating así, pero… Sí. Por último, presidenta, pues han habido algunas entidades… Ya, ahorita seguro está ya tuiteando. Sí. Sí. Por último, han habido algunas… Cuando uno tiene principios, sabe que lo que está haciendo está bien y que la defensa son los principios. Ahora sí que la Constitución y el pueblo, con honestidad, la autoridad moral no se compra en la esquina.
ni en ninguna tienda. Esa se construye todos los días. No tiene precio. Por último, Presidenta, Jalisco ha sido una de las entidades con más resistencias pues, al modelo educativo pues, de la nueva escuela mexicana. Preguntarle pues, qué piensa sobre este tema para que se pueda pues, implementar en los gobiernos estatales y sin que se pues, pueda frenar pues, el propio modelo. Pues tienen que implementarlo, pues es parte de la ley. Y hay libertad en una parte, es la libertad de cátedra, siguiendo pues los principios de la nueva escuela mexicana y los libros de texto. En el caso pues de los padres o de las pues sí propias escuelas que se han inconformado pues por recibir pues ciertas pues indicaciones o que de mismas autoridades estatales o en el caso pues de los comités de padres de familia que sí quisieran pues esta implementación pero pues ven resistencia, ¿tiene algún mensaje, Presidenta? ¿A los padres de familia? Sí. Pues que se acerque el secretario de Educación Pública y la secretaria, la subsecretaria de Educación Básica, para hablar con padres y madres de familia. Siempre hay que platicar. Muchas gracias. Bueno, vamos. ¿Ya qué hora son? 9:08. Todavía faltan las mentiras. Vamos a ir a la Basílica. Hoy es el Día Internacional. ¿Cómo es? El Día Internacional de Destrucción de Armas de Fuego. Entonces recuerden que hace, casi cuando entramos, hicimos un evento en la Basílica, bueno, no en la Basílica, en el atrio de la Basílica, porque no es adentro. ¿Por qué en ese lugar? Porque obviamente pues el gobierno es laico y el Estado es laico, pero son lugares de confianza de las personas para ir a entregar su arma, para el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Entonces la Iglesia Católica y otras iglesias también han abierto espacios para que la gente con confianza pueda ir a entregar su arma y ahí se destruye. Entonces el día de hoy pues vamos a conmemorar el día, porque nuestro lema es Sí a la Paz y el desarme es muy importante. Entonces seguimos promoviendo el Sí al Desarme, Sí a la Paz y algunas otras cosas que se van a anunciar el día de hoy, que no se las adelanto porque las vamos a anunciar bien. Ya ahí lo mencionamos, ya les damos todo el informe. A ver, ándale pues. Gracias, buenos días a los compañeros y las compañeras, a los funcionarios invitados de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Soy su servidor, Carlos Pozos, de Lormolécula Oficial. Presidenta, el miércoles 2 de julio en LM Noticias publicamos mi columna Los Pozos de Carlos Pozos, titulada Feliz 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, donde dimos a conocer que el lunes 23 de junio, en un momento de máxima tensión bilateral, el actor mexicano Diego Luna tomó por primera vez en la historia el rol de conductor del programa de televisión comercial muy visto en la Unión Americana de nombre Jimmy Kimmel Live, en donde nuestro paisano mexicano abordó temas sociales para criticar duramente las políticas migratorias del presidente Trump, de las que pues las tachó de autoritarias. Sin duda, Diego Luna hizo historia porque no habló en español, que es su lengua materna, lo hizo en inglés y pudo comunicar el sentir de millones de migrantes, esas personas productivas y honradas, pues que la mayor parte han contribuido a la grandeza de los mismos Estados Unidos y que pues en momentos difíciles como ahorita en Texas pues son los primeros que dan su mano para la reconstrucción de ese estado o de ese estado de la Unión Americana. Como el mexicano Diego Luna vive en calidad de migrante en Estados Unidos, se suma a la ola de actores estadounidenses y latinoamericanos
que comienzan a alzar la voz porque Diego Luna entiende el sentir de todas y todos los migrantes. La pregunta es sencilla: ¿cómo ve usted que los actores como Diego Luna y otros más se sumen a estas críticas, a estas cuestiones sociales? Pues es muy bueno porque ellos tienen un alcance que algunas otras personas no tienen o no tenemos. Entonces, el alcance que tienen ellos es muy importante. Por supuesto, para que nuestros paisanos sientan la solidaridad y al mismo tiempo para que el pueblo estadounidense pues escuche también otras voces. Salma Hayek grabó un video, Demian Bichir hizo uno, que además se pudo usar para el consulado, también Guillermo del Toro hizo uno. Entonces es muy importante, e incluso actores estadounidenses también lo han hecho, actrices y actores. Entonces yo pienso que es muy importante y sí deberían sumarse más. Presidenta, como segunda pregunta, publicamos la semana pasada también en LM Noticias el hecho pues de que en esta máxima tribuna el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la carta escrita en 1924 por el secretario de Estado Robert Lissing, quien profetizó, abro comillas, México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. La profecía dice así: tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a una guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos al modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto y liderazgo de Estados Unidos. México necesita de administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que querramos y lo harán mejor y radicalmente de lo que nosotros mismos podríamos haber hecho. Hasta aquí la cita, Presidenta. Pues eso fue lo que pasó en el neoliberalismo. Muestra de ello es que Miguel de la Madrid estudió en la Universidad de Harvard, Carlos Salinas de Gortari estudió también en la misma Universidad de Harvard, Ernesto Zedillo estudió en la Universidad de Yale, Felipe Calderón estudió en la Universidad de Harvard y Enrique Peña Nieto también en la Universidad de Harvard. La pregunta es, Presidenta, ¿se cumplió la profecía del exsecretario Robert Lissing? Y preguntarle también en este mismo sentido, estos expresidentes neoliberales señalados ahora con serios nexos de corrupción, ¿qué hicieron de nuestro país? ¿Qué hicieron de nuestro pueblo, además de expulsar a millones de mexicanos a los Estados Unidos? Todo el modelo neoliberal en México de 1982 al 2018 pues fue dictado en mucho por los organismos financieros internacionales, con la anuencia, el apoyo y la convicción de quienes gobernaban entonces, convencidos del modelo neoliberal, que en esencia era gobernar para unos cuantos y deshacerse de todo, privatizar y privatizar y de paso quedarse con un cacho del pastel. Eso fue el periodo neoliberal en muy pocas palabras, hasta el 2018. Ahora, yo tuve la oportunidad por una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México de estudiar o de hacer mi tesis doctoral en los Estados Unidos, en un laboratorio de la Universidad de Berkeley. Sí, nada más que aquí nunca me conquistaron. Y nuestro gobierno pertenece al pueblo. Entonces no es automático. Lo que pasa es que ellos
sí fueron conquistados en su mente y en su visión, porque nunca les interesó el pueblo, ni nuestra cultura, ni nuestra historia, pues hasta del fin de la historia hablaron. Entonces veían en el extranjero la copia del modelo. Y acá no. Por supuesto que eso no quiere decir que estemos cerrados y que no veamos lo que ocurre en otras partes del mundo que nos puedan ayudar en nuestro país. Pero nuestro modelo, el humanismo mexicano, surge de nuestra propia historia y de los valores de muchos de nuestros héroes y heroínas. La 4T, el humanismo mexicano, tiene muchísimo del juarismo, pero también tiene los pueblos originarios. La austeridad republicana viene de Juárez. El no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pues es un pensamiento de Juárez. Así es, Presidenta. Y por último, este 11 de julio se cumplen 34 años del eclipse solar de Sol en 1991, que fue apreciado en todo su esplendor aquí en la Ciudad de México. En el noticiero 24 horas del periodista Jacobo Zabludowski dio a conocer un video del señor Guillermo Arreguín en que se veía un objeto circular, en la parte superior era plateado y en la inferior presentaba un color oscuro, es decir, producía una sombra. Jaime Maussan, según el señor Guillermo Arreguín, plagió el video y han mantenido un litigio por derecho de autor ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y ante derechos de autor. Ahora bien, el 5 de marzo del 2005, en la administración del expresidente Vicente Fox Quesada, para hablar de acceso a la información pública y sus cambios, autorizó que la Secretaría de la Defensa, al frente del general Clemente Vega García, obsequiara el video del incidente ocurrido el 5 de marzo del 2004 en Campeche. Les relato, sucedió que elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, a bordo de un avión, el C-26A Merlin Metro 3, al frente del mayor Magdaleno Castañón Muñoz, realizaba un patrullaje de rutina y reportaron haber detectado puntos luminosos y objetos voladores a todos así. Y objetos voladores no identificados. Hasta el día de hoy, Presidenta, sigue siendo la única vez que autoridades mexicanas han reconocido públicamente el registro de un evento de este tipo. El avistamiento quedó registrado gracias a las cámaras del avión y la única copia del video no fue entregada para su análisis a científicos o astrónomos, fue entregada a Jaime Maussan, periodista y ufólogo. La pregunta es, Presidenta, luego de 20 años, ¿la Secretaría de la Defensa podía responder en qué se basó Vicente Fox para que la Sedena entregara a un particular en lugar de mantener ella el video en resguardo o darlo a una institución científica, al Politécnico, a la UNAM? Y en este mismo sentido… Para que no digan que hay cosas que no se tocan en la mañana, aquí de todo podemos hablar. Y en este mismo sentido, Presidenta, ¿podría usted dejar a un lado la investidura presidencial y como científica, ya que la NASA ha dado su punto de vista, podría darnos su opinión sobre el fenómeno OVNI, UAPs, fenómenos anómalos no identificados? Y con un sí o con un no, Presidenta, ¿estamos solos? Esa estuvo buena, esa sí es como decía la de los 64,000. Se lo dejamos a los científicos que se dedican a ello. Tengo mi opinión, pero bueno, si el tema es si realmente hubo algo que vieron en el 2004 y que hizo la defensa, pues le preguntamos a la defensa. Sí. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Que tenga un excelente buen día a todos y a todas. Mañana empezamos por aquí, si vienen, para que los tomemos en cuenta y a los compañeros que quedan